Hola, os voy a hablar de un apartado en la resolución de los supuestos prácticos que es importante que tengamos en cuenta, ya que nos puede hacer que nos diferencie y nos desmarque del resto de opositores. Es decir, de que haga de la resolución de nuestro supuesto o de nuestro caso práctico una resolución potente y fuerte que nos desmarque y nos distinga de los demás y haga que nos den muy buena nota por ello. Este apartado es uno que es muy potente y diferente, ya que va a dejar constancia de que vamos de hacer consciente a los niños y a las niñas de qué están aprendiendo. Es decir, todos los apartados son importantes, pero es verdad que casi siempre reparamos en el cómo y el qué hacemos, en los objetivos, en la metodología, desarrollamos actividades súper innovadoras, pero es verdad que pocos o nadie se para en pensar que de nada sirve hacer muchas actividades guay, pero no tener en cuenta si los niños y las niñas están aprendiendo. Es decir, el proceso de enseñanza y la evaluación del proceso de enseñanza. En muy pocas ocasiones de verdad nos paramos a reflexionar sobre este apartado. Por eso es bueno explicar qué estrategia y qué recursos nosotros como docentes vamos a tener presente y cómo vamos a hacer consciente a los niños de que realmente están aprendiendo. Al fin y al cabo nos tenemos que tener en cuenta que ese es el objetivo fundamental de la educación, ¿no? Que aprendan. Y muchas veces esto pues se nos pasa por alto. Por eso, pues bueno, la gente suele desarrollar el supuesto, todos los apartados más o menos así igual, y esto pues no solemos ser conscientes de que es un apartado importante. Siempre nos tenemos que poner en la posición del tribunal y mirar si al final estamos corrigiendo supuesto tras supuesto y nadie hace mención a esto o muy poca gente, al final los que lo hagáis vais a ser los que os diferencian y los que digan, ostras, esta agenda ha tenido esto en cuenta, pero es que toda esta gente no. Y eso es lo que al final vais a conseguir, ¿no? De que os diferencien. Está muy bien que seamos capaces, ¿no? De hilar los objetivos con la metodología, con las actividades y tal, pero es verdad que si no tenemos en cuenta aspectos como estos, ¿no? De que nuestros alumnos y alumnos, ¿para qué están haciendo esto? ¿No? Estas actividades al final, ¿a qué les llevan? ¿Esto que están aprendiendo, para qué es? Pues es importante que nosotros nos lo planteemos y que además hagamos consciente al tribunal de que nosotros como maestras es una reflexión que nos hacemos y la dejamos patente. Entonces, bueno, mirando, tenéis un guión en el que aparecen algunos de estos recursos y bueno, algunos son bastante conocidos y no merece la pena explicarlo muy a fondo, pero bueno, luego es verdad que otros sí quizás necesitan que os lo explique. Mira, una vez, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Pues una vez que ha pasado todo el proceso manipulativo, de observación, experimentación, podemos hacer un mapa conceptual con fotos, palabras sueltas que definan, ¿no? Esa foto o una acción, un verbo que define una acción, algo que ha pasado, y que les ayude un poco a recapitular lo que han hecho hasta ese momento sobre esa unidad didáctica o sobre ese proyecto. Y seguro que se van a dar cuenta de que son cosas que al principio no sabían y que en ese momento sí son capaces de saber gracias a todas las hipótesis que se han establecido y a las conclusiones a las que han llegado. Luego también otro aspecto importante, por ejemplo, pueden ser los murales con fotos. Podemos poner diferentes fotos de diferentes momentos del desarrollo de la actividad didáctica, del proyecto, ponemos palabras de lo que están haciendo y entonces podemos hacerlo así conscientes de dónde estaban al principio y dónde están al final y de todo lo que han aprendido. Luego también una técnica muy básica son los dibujos sencillos de qué estamos trabajando. Por ejemplo, el cuerpo humano. Si estamos trabajando el esquema corporal o en la parte del cuerpo humano o incluso el interior, los pulmones, el corazón, los órganos, podemos hacer dibujos en diferentes momentos del proyecto, al inicio, a los 2 o 3 días, así hasta que acabe la unidad. Y luego si hacemos un pequeño recopilatorio, vamos a ir viendo cómo han ido integrando los diferentes conocimientos
a lo largo del desarrollo de la unidad y ver cómo han ido aprendiendo y evolucionando. Entonces con ellos, mira, ¿ves? Al principio no sabías que teníamos pulmones o antes no colocaban la oreja y lo podemos ir viendo con ellos. Luego también podemos hacer pequeñas rúbricas donde ellos se autoevalúen. O pongan una carita si pongan sí o no, o una carita feliz o triste, por ejemplo. He participado, me lo he pasado bien jugando o haciendo la carrera de obstáculos, o por ejemplo, he aprendido a dibujar una casa, ¿no? Yo qué sé, por poner. Luego también conversaciones, son muy importantes. Yo soy muy partidaria de las conversaciones, siempre al inicio y durante. Con las conversaciones, sobre todo es algo muy esporádico, al principio van a ser quizá un poco más guiadas, con, con preguntas, pero es verdad que luego ellos mismos van a ir controlando el tema y van a ir hablando. Entonces podemos ir nosotros anotando y también podemos viendo, ¿no? Comparando qué sabían del tema, qué saben ahora. También podemos hacer pequeños vídeos de las primeras conversaciones y las últimas y luego compararlas. Luego, ¿os acordáis que no? Por ejemplo, decimos, ¿os acordáis que no sabíamos, no sé qué, por ejemplo, de dónde venía el agua que nos bebemos, el agua que sale del grifo? Y ¿verdad que ahora sabemos, por ejemplo, de dónde viene el colacao, el cacao en polvo, ¿no? Entonces, son pequeñas maneras de hacer a ellos conscientes de su aprendizaje. Luego, mirad, luego os pongo ahí también unos dosieres, unas carpetas de aprendizaje. Estos dossiers no son la típica acumulación de fichas de estas, ¿no? Como que es un poco más de cara a la galería, a las familias, como de esto es lo que hemos trabajado. No, me refiero a, no ese típico álbum de fichas, sino como que puede haber una parte que sí, que tengan todo el mundo en común, que tengan las mismas fotos, fichas, etcétera, pero luego es diferente, ¿no? Le podemos ir anotando anécdotas que hayan ocurrido, por ejemplo, en el día tal, fulanito consiguió decir la R, ¿no? Y le ponemos un aplauso y firma, ¿no? Un acuerdo, la seño. En el día de hoy ha escuchado decir ratón a Pedro. O por ejemplo, un día se encuentran una hoja en forma de, yo qué sé, de nube. Entonces se pegan un folio el 11 de febrero del tal, María encontró esta hoja con forma de nube, no sé qué, ¿no? Entonces es como un dossier o una carpeta de aprendizaje de ellos, cosas que ellos han ido haciendo a lo largo del curso o del trimestre. Luego está la libreta viajera, que ya la conocemos, va yendo a la casa según temática, va yendo a la casa los fines de semana, la van trayendo, compartimos con los compañeros, los que ponemos, etc. Y luego sí podríamos hacer como la carpeta específica del proyecto, que ahí sí que va a haber como partes muy concretas, esas fichas o trabajos, dibujos, pegatinas, fotos, cosas que sean solo exclusivamente del proyecto de la unidad que estamos trabajando. ¿Vale? Eso sería también aparte. Entonces también cuando una vez que lo tenemos terminado, lo vamos repasando, lo vemos con los niños para asegurarnos de que saben lo que llevan ahí y que luego cuando vayan a casa lo van a poder contar y enseñar a la familia. Pues bueno, este sería, os quería explicar este apartado, esto sería lo que podríamos añadir a nuestro supuesto y para completarlo y hacerlo un supuesto ganador. Pues nada, espero que os haya gustado esta aportación y sobre todo que la utilicéis.